Fuera de agenda, los temas que parecen olvidados en puro contenido. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. A la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán, pero. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades sexuales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesita. La lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral, paga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es camino y grita de corazón. Tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu ponen la necesidad de bloquear la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionar. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Ese gran argentino que
Mañana 1 de mayo se va a conmemorar en la Argentina y en parte importante del mundo el Día Internacional de los Trabajadores, y acabamos de hacer una especie de audacia radial. Nos vamos a autologiar con Martín Ripari, que está del otro lado, porque la verdad que juntar en un mismo clip la voz de Juan Domingo Perón para hablar del 1 de mayo, pero musicalizarlo con la Internacional Comunista y con la Marcha Peronista, me parece de un nivel, por lo menos, de cierta audacia que quisimos jugar y ahí la pusimos al aire. Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Pablito, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, claro, es una audacia importante lo que intentamos hacer hoy en el cierre de este puro contenido del último día de abril, porque una desgracia que en algún momento de la historia el comunismo y el peronismo no hayan ido de la mano, cosa que hubiese estado bárbara para poder contrarrestar fuerzas de la derecha de una manera más mancomunada. Esas eran épocas en las que el peronismo era la columna vertebral del movimiento obrero, lo sigue siendo hoy. Pero en ese momento era mucho más marcado porque además tenía a su líder e iniciador el movimiento en ejercicio de la presidencia. Es decir, estamos hablando de un momento donde el peronismo era patronizota en todos lados. Una condición que se pudo mantener durante de la historia del país de aquí, de esa época en adelante, pero que de no haber tenido esos enfrentamientos feos. ¿Viste en la película de Eva Perón cuando Alfredo Apol, en la piel de Quique Liporache, le dice a Esther Goris, que interpretaba a Eva Perón, le dice: sí señora, pero Cook es comunista, le decía así como diciéndole, ¿cómo va a aceptar sentarse en la misma mesa con un comunista, siendo usted la señora del general? Eso, a la larga, fue una de las grandes divisiones que permitió lo que pasó después en el año 55. Pero igual te digo algo, no para polemizar ni para corregirnos al aire, claro. Que de última sí, lo hacemos porque somos amigos y punto, nos marcamos las cosas. Hay mucho por todavía escribir de esa historia. Yo tengo que, la verdad que lo tengo de tradición oral, de haberlo escuchado como relato. No sé si hay documentación, y meto la pata si digo que nadie lo investigó y lo escribió. Pero cuando fue el golpe del 55 en los talleres de Remedio de Escalada, se armó una especie de resistencia. Fíjate que los ferroviarios le habían hecho paro al propio peronismo, ¿no? Se ve en esa película que vos relatás, a Eva Perón diciéndole cómo le van a hacer un paro al general. Habían sido los ferroviarios, insospechados de ser antiperonistas, pero después del 55, comunistas y peronistas participaron en una especie de incipiente resistencia, inclusive armada, a la Libertadora o a la Fusiladora. Esta historia es poco conocida. Los talleres de Remedio de Escalada eran los más importantes de la Argentina, y ahí hubo una comunión, como existió en las siguientes dictaduras, como hubo con abogados comunistas defendiendo a presos políticos peronistas, o a la inversa, y así de seguido. Con lo cual digo, es una historia, no es una corrección, más vale simplemente un aporte, para volver a pensar como dos tradiciones, obviamente una muy presente en la actualidad, muy masiva y trascendental en la historia argentina, como el peronismo, con la tradición del comunismo, del socialismo, que venía inclusive de las vertientes más vinculadas a la inmigración europea. Han tenido diferencias, pero han tenido mucho camino recorrido en común, ¿no? Sí, tuvieron muchas más convergencias que divergencias, eso está claro. Por eso a mí siempre me dio esa sensación de qué lástima, qué lindo hubiese sido que la cosa hubiese sido de una unión más marcada mucho antes. Tal cual. Porque recordemos que la dupla que de Perón-Quijano gana las elecciones como candidatos de la Junta de Coordinación Política contra la Unión Democrática, de la que participaba el comunismo. Sí, El comunismo era parte de la Unión Democrática y competía con Perón por la presidencia. Sí, todo atravesado por esa lectura de la Segunda Guerra Mundial, que fue una lectura equivocada, claro. También hay que ponerse en el contexto, obviamente es fácil 70 y pico de años después plantearlo que habían estado errados, pero claro, la simbología del 1 de mayo tiene una tradición previa al peronismo, pero con el peronismo en el gobierno, primero con Perón en los cargos que ocupó antes de ser presidente,
y luego como Sí. presidente tiene este volumen histórico del material que compartíamos recién con la voz del presidente Perón, marcando un mojón ahí en la historia, un mojón que no es fácil de correr, porque mirá que han venido dictaduras, los procesos neoliberales, los 90, el macrismo, y sin embargo la centralidad del trabajo como ordenador en la Argentina es difícil de correr, ¿no? No, es que no es difícil de correr, es imposible de correr. Claro. No hay forma de correrlo. Porque en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo, decía el general. Y es en el tiempo de cualquiera el trabajo como eje de gobierno. Cuando vos tenés un gobierno como el de Mauricio Macri, que lo que hace es bastardear el trabajo, no es un gobierno, es un gerenciamiento en favor de las patronales. Porque ahí, a ver, el sueldo, como decía Macri, los sueldos son un gasto más. No son un gasto, son una inversión. Porque vos estás depositando en otra persona distinta a vos la capacidad, o le estás delegando la tarea de llevar adelante un trabajo que vos, por una cuestión de tiempo, espacio y falta de habilidad, no podés llevar adelante. Entonces son una inversión, no un gasto. Y es esa centralidad del trabajo la que hace, por supuesto, con la figura de Perón como principal estandarte, ministro de Trabajo, ministro de Trabajo y Previsión primero, ministro de Guerra, vicepresidente, es decir, todos esos cargos juntos, con el trabajo como principal estandarte. No es casualidad que lo primero que hace Perón como ministro de Trabajo y Previsión es la instauración del Estatuto de Tren de Campo. Y después todos los logros sociales referidos al trabajo que son los que cantamos en la marchita, pero que además que son los que se fueron viendo y quedaron plasmados en el artículo 14 bis de la Constitución. Claro. La Constitución del 49, que tras la Libertadora quedó incorporada porque hubo otra reforma constitucional en el 57 y obviamente Perdón, Pablo, sí. Reforma que Perón lleva adelante en la Constitución Nacional de 1853, sancionada en 1949 a instancias de lo que el Congreso de la Nación dictaminó como ley. Tal cual. No es que Perón dijo, como muchos de los de la derecha se encargan o se quisieron instalar en algún momento, la prepotencia de Perón de bastardear los derechos de los patrones, haciendo que la chusma. No. El artículo 14 bis de la Constitución es una consecuencia directa de la derogación, por supuesto, del gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, que fue lo primero que hizo, así como Macri le echó tierra encima a la ley de medios. Pedro Eugenio Aramburu dijo, no, volvemos a la Constitución de 1853. Sí, pero mire, señor presidente, tenemos esto que dejó acá el expresidente Perón, ¿qué hacemos con esto? Y no, y eso vamos a dejarlo porque si no vamos a vivir de estallido social en estallido social. Por lo cual, el eje del trabajo como principal tarea de formación de recursos de 1945 en adelante, de 1943, si querés, sí. es un sello indeleble. No hay quien pueda con eso. Ni Macri pudo con eso. Tal cual. Martín, y ese 1 de mayo, que lo digo muy rápido en una línea, tiene su origen con los mártires de Chicago en 1886, sí. Contemos también, tuvo un primer hito en el mundo, podríamos decir, con la Argentina conmemorándolo apenas un par de años después, cuando las noticias llegaban con meses de atraso. Bueno, en 4 ciudades de la Argentina, en Chivilcoy, en Bragado, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, se conmemoró ese 1 de mayo, que siempre fue una jornada de lucha, que siempre fue una jornada de conmemoración, de recuerdo a los mártires de Chicago, y no es solamente el Día del Trabajo, como a veces se presenta. A mí me gusta, y no es semántica, sino conceptual, hablar del Día de los Trabajadores por una cuestión colectiva. Es más, yendo un pasito más, me gusta agregarle el Día Internacional de los Trabajadores, porque la verdad es que la problemática de los trabajadores, independientemente de particularidades, es la misma en Zambia, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Alemania o en la Argentina, ¿no? Tal cual. Patria o colonia es en cualquier lugar del mundo. Y esa dicotomía la instalaron siempre los más poderosos,
que fueron los que trataron de hacer una colonia, de hacer de esta tierra una provincia inglesa española primero, inglesa después. Algunos soñaron con Alemania en algún momento, pero particularmente en la Argentina, Pablo, ese concepto que comparto plenamente del Día de los Trabajadores y no del Día Internacional del Trabajo, se lo debemos exclusivamente a lo que quedó como legado del gobierno peronista de la segunda mitad de los 40. Porque ese sello que Perón, con su primer mandato como ministro de Trabajo, a medida fueron pasando los años, fue ganando en autoridad legitimada, porque no hay autoridad más indeleble que la que es legitimada con la palabra del pueblo, y la palabra del pueblo es a través del voto, y el tipo nunca te bajó del 50, 55, 60% de los votos. Con el trabajo como principal arma, y como principal, no promesa de campaña, sino como principal recurso de gobierno plasmado en cada una de las apariciones de Perón como presidente. Y que solamente con la fuerza de las bombas y la fuerza de las balas podían llegar, como hicieron en el 55, entre junio y septiembre, era la única forma de barrerlo al tipo. Más allá de los problemas económicos que en los años 54 y 55 la Argentina se había asumido, a lo mejor por decisiones mal tomadas, pero el trabajo sigue siendo el trabajo. Y que un trabajador hoy discuta, andá a discutirle vos como empleador a un trabajador que va a dejar de cobrar 13 sueldos en un año, que va a dejar de tener vacaciones pagas y que va a dejar de tener la seguridad social cubierta, ya sea en lo inmediato con la salud y en lo inmediato con la previsión social. Esos son todos logros del gobierno de Juan Domingo Perón, muchas de esas ideas apoyadas en ideas de Alfredo Palacios, que vivieron durmiendo en los cajones del Congreso unos cuantos años, y que por el contexto político, el contexto histórico en el que se dio cuando aparece Juan Domingo Perón en el año 45, 46 hasta el 55, ese proceso histórico, ese contexto histórico fue el que permitió que se pudiese establecer que el trabajo era la columna vertebral de cualquier gobierno. Y se estableció como la columna vertebral del razonamiento popular en cualquier estamento que a vos se te ocurra pensar. De los que estamos de este lado de la grieta, pensando en que el trabajo es lo mejor que nos puede pasar y tener cobijo en las leyes y en gobiernos nacionales y populares para evitar las injusticias de los poderosos de siempre, es un reaseguro importantísimo que tenemos, o para los que están del otro lado de la grieta, que siguen pataleando porque no pueden deshacerse de determinada cantidad de gente como les gustaría poder hacer. Claro, y para los confundidos también, ¿no? Cierro con esto y después te dejo los últimos segundos para vos, Martín. Los confundidos de la historia que creen que las cosas vienen del cielo, que no se conquistan con esfuerzos colectivos, que no hubo procesos históricos como el peronismo que generaron condiciones que hoy gozan inclusive los que se consideran antiperonistas. No conozco a nadie que haya renunciado al aguinaldo para antiperonismo, no conozco a nadie que no quiera tomar las vacaciones por antiperonismo, y lo digo como ironía, por supuesto, pero reconocer esa historia, claro. Reconocer el ejemplo de los mártires de Chicago, que no lograron disfrutar ellos la jornada de las 8 horas, como tampoco la lograron disfrutar las mujeres, por el cual se conmemora el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, y sin embargo hoy podemos pelear desde otro escalón, ¿no? A ver, Pablo, ningún logro social fue disfrutado por quienes tuvieron la idea de erguirse contra el poder establecido. Siempre los que disfrutamos los logros sociales somos los que vinimos atrás para disfrutarlos. El tipo que tuvo que poner el lomo para que se lo marcara la policía en la Plaza de Mayo, o el que recibió la esquirla de una bomba el 16 de junio del 55, ese no lo disfrutó. A ver, si vamos al caso, y lo voy a poner en términos estrictamente religiosos, si se quiere, Jesús no disfrutó habernos salvado del pecado original. Y nos salvó del pecado original. No voy a decir que Perón es lo mismo que Jesús, pero para muchos te puedo asegurar que sí. Buena definición para el final. Martín Ripari, nos encontramos el lunes nuevamente, buen fin de semana, y mañana a reflexionar con el aporte que hicimos hoy
también sobre lo que implica el 1 de mayo. Gracias, viejo. Feliz día para todos los trabajadores, y no puedo terminar con la columna de otra manera que no decir viva Perón. Es Martín Ripari en el final de Puro Contenido. Abrazo grande, nene. Chau. Un abrazo grande a ustedes. Y nosotros nos vamos, volvemos el lunes a las 2 de la tarde. Esto fue Puro Contenido. Flavio Blanco en la operación técnica. Mi nombre es Pablo Mercado, Gastón Tiburci, Matías Banerio. Hoy a distancia viene última parada con Pablo Ramich y equipo. Y nosotros el lunes volvemos acá. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Seguro quedándose. Chau.